En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Sean todos bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración eucarística en la cual nos unimos en la oración. Hacemos oración pidiendo al Señor por cada uno de nosotros, por cada una de nuestras intenciones. Saludamos también a quienes nos siguen a través de Iglesia en Salida en este momento y se unen a nosotros en la oración para mantener en comunión y pedirle al Señor que nos siga fortaleciendo en su amor y en su misericordia. Encomendamos el eterno descanso de José Antonio Betancur Rodríguez, Leonicie Méndez de Ramírez, Álvaro José Useche Sosa, Aide Lozada de Moncada y por todos los fieles difuntos. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Acompaña, Señor, con celestial ternura los deseos de tu pueblo suplicante, para que vea lo que tiene que poner por obra y tenga fortaleza para cumplirlo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor se acordó de Ana y de su oración, y ella dio a luz a Samuel. Lectura del primer libro de Samuel. En aquel tiempo, después de tomar la comida ritual en Silo, Ana se levantó y se puso a orar ante el Señor. Llena de amargura y con muchas lágrimas, hizo esta promesa: Señor de los ejércitos, mira la aflicción de tu sierva y acuérdate de mí. Si me das un hijo varón, yo te lo consagraré por todos los días de su vida, y en señal de ello, la navaja no tocará su cabeza. Mientras tanto, el sacerdote Elí estaba sentado a la puerta del santuario. Ana prolongaba su oración y Elí la miraba mover los labios, pero no oía su voz. Pensando que estaba ebria, le dijo: «Has bebido mucho. Sal de la presencia del Señor hasta que se te pase». Pero Ana le respondió: «No, Señor, soy una mujer atribulada. No he bebido vino ni bebidas embriagantes. Estaba desahogando mi alma ante el Señor. No pienses que tu sierva es una mujer desvergonzada, pues he estado hablando movida por mi dolor y por mi pena».
Entonces le dijo Elí: vete en paz, y que el Dios de Israel te conceda lo que has pedido. Ella le contestó: ojalá se cumpla lo que me dices. La mujer salió del templo, fue a donde estaba su marido y comió y bebió con él. Su rostro no era ya el mismo de antes. A la mañana siguiente se levantaron temprano y después de orar al Señor, regresaron a su casa en Ramá. Elcaná tuvo relaciones conyugales con su esposa, Ana, y el Señor se acordó de ella y de su oración. Ana concibió, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: al Señor se lo pedí. Palabra de Dios. Mi corazón se alegra en Dios mi Salvador. Mi corazón se alegra en el Señor. En Dios me siento yo fuerte y seguro. Ya puedo responder a mis contrarios, pues eres tú, Señor, el que me ayuda. El arco de los fuertes se ha quebrado. Los débiles se ven de fuerza llenos. Se ponen a servir por un mendrugo, los antes satisfechos. Y sin tener que trabajar, pueden saciar su hambre los hambrientos. 7 veces da a luz la que era estéril y la fecunda ya dejó de serlo. Da el Señor muerte y vida, deja morir y salva de la tumba. Él es quien empobrece y enriquece, quien abate y encumbra. Él levanta del polvo al humillado, al oprimido saca de su oprobio, para hacerlo sentar entre los príncipes en un trono glorioso. Reciban la palabra de Dios no como palabra humana, sino como palabra divina, tal como es en realidad. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se hallaba Jesús en Cafarnaúm y el sábado fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Los oyentes quedaron asombrados de sus palabras, pues enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo que se puso a gritar: ¿qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le ordenó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo, sacudiendo al hombre con violencia y dando un alarido, salió de él. Todos quedaron estupefactos y se preguntaban: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta los espíritus inmundos y lo obedece. Y muy pronto se extendió su fama por toda Galilea. Palabra del Señor. Los oyentes quedaron asombrados de sus palabras, pues enseñaba como quien tiene autoridad. Marcos en su Evangelio nos da hoy esta característica propia del Señor, Jesús que enseña con autoridad. Y entonces nosotros podemos reflexionar, queridos hermanos, la importancia de la autoridad.
Pensemos la autoridad civil, pensemos la autoridad que tenemos que tener para tener un orden social justo, la autoridad que se tiene que tener en las instituciones, la autoridad que se tiene que tener en la familia, la autoridad de la madre de familia, la autoridad de un padre de familia. En fin, siempre tenemos que tener nosotros estas relaciones de autoridad, quienes están en alguna posición como autoridad y quienes están obedeciendo pues a la autoridad porque es querida por el Señor. Pensemos también en la Iglesia, la importancia de que haya esta autoridad, y así lo ha querido el Señor. Pero una cosa es la autoridad en cuanto a servicio, como la que Jesús nos está enseñando hoy aquí en su testimonio, como la que Marcos nos relata sobre la vida de Jesús. La gente queda asombrada de la autoridad del Señor, de sus palabras. Y otra cosa totalmente diversa es el autoritarismo. Porque cuando uno quiere imponer sus propias ideas, cuando uno quiere imponer sus propios caprichos, cuando uno quiere colocarse por encima de los demás, eso no es autoridad, queridos hermanos. Eso es otra cosa que no es autoridad. En cambio, la autoridad siempre se presenta como servicio. La autoridad siempre se presta y está a disposición del bien común, del bien de los demás. Incluso en nosotros mismos, en nuestra vida personal, tenemos que también pedir al Señor que nos dé la gracia de crecer en la autoridad personal. A nosotros en nuestro camino espiritual muchas veces nos ha pasado que decimos, sí, vamos a hacer esto, y al final terminamos haciendo lo contrario. ¿Por qué? Porque es esa lucha también con la autoridad de nosotros mismos, en esos propósitos que tenemos que tener para seguir al Señor, en esa autodeterminación, en esa determinación fija en seguir siempre haciendo la voluntad de Dios. Por esto, el Evangelio de hoy nos indica a nosotros este camino a seguir, la autoridad como servicio, como disposición para con los demás. Y otra cosa también que nos habla el Evangelio es de este hombre poseído. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo. Cuando uno termina en libertinaje, cuando uno termina abusando de la autoridad, termina así como un hombre poseído de los caprichos, poseído de la ira, poseído de la pereza. Y entonces nosotros podíamos preguntar, ¿cuál es ese espíritu inmundo que me cuesta dominar? ¿Cuál es ese espíritu inmundo que falta la autoridad del Señor para sacarlo de mi vida? Y entonces ahí sí nosotros podemos recurrir al Señor. Señor, ilumíname, ayúdame a vencer con tu autoridad este espíritu inmundo de la pereza, de la soberbia, del chisme que destruye a los demás, de la lujuria, tantos espíritus inmundos que nos quieren atacar para alejarnos de la presencia de Dios. ¿Cuál es ese espíritu inmundo que me aleja de la presencia de Dios? Y entonces nosotros pedirle al Señor que con su autoridad, con una palabra del Señor, podamos nosotros quedar libres y seguir luchando para mantenernos siempre en la presencia de Dios. Esto es, queridos hermanos, que nosotros estemos siempre obedeciendo al Señor. Pedirle al Señor que se haga siempre su santa voluntad. Pedirle al Señor que Él nos dé esa fortaleza de amarle, de seguirle en todo momento y tener un corazón alegre para estar con el Señor, obedeciendo lo que Él pide de nosotros. Amén. Elevemos nuestras súplicas por nosotros y por la Iglesia, para que conceda a los sacerdotes la santidad, a los pueblos la paz y a los magistrados la justicia. Roguemos al Señor.
para que santifique a su pueblo, reafirme los propósitos de los vírgenes y fortalezca la fidelidad de los esposos, roguemos al Señor. Para que libre de sufrimiento a cuantos padecen injusticia, conceda éxito a nuestros trabajos, buen tiempo a las cosechas y gobierne al mundo con su misericordia, roguemos al Señor. Por todas las personas que sufren, para que encuentren consuelo en el Señor les alivie, les dé la fortaleza, roguemos al Señor. Por el eterno descanso de todos los fieles difuntos, en modo particular, por familiares nuestros que han partido a la eternidad y por aquellos fieles difuntos que hemos encomendado al inicio de la Eucaristía, roguemos al Señor. Por nosotros, queridos hermanos, por quienes se unen a nosotros a través del canal Iglesia en Salida, para que el Señor nos dé la fortaleza de seguirle, de amarle y de obedecer siempre sus mandamientos, de vivir en la autoridad, en sacar buenos propósitos en nuestro camino espiritual, roguemos al Señor. Escucha, Dios de misericordia, las oraciones que te hemos presentado con humildad y confianza, y haz que deseemos siempre lo que es agradable a tus ojos. Por Jesucristo nuestro Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te pedimos, Señor, que te sea agradable la ofrenda de tu pueblo, por la cual recibimos la santificación y obtenemos lo que piadosamente pedimos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios omnipotente y eterno, porque por medio de tu amado Hijo has querido ser no solo el creador del género humano, sino también el autor generoso de su restauración. Por eso con razón te sirven todas las criaturas, con justicia te alaban todos los redimidos, y unánimes te bendicen tus santos. Con ellos, unidos a los ángeles, nosotros queremos celebrarte, y jubilosos te alabamos por siempre, diciendo:
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Mario del Valle, su auxiliar Juan Alberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Gracias, Señor, por este momento que hemos recibido tu cuerpo. Gracias, Señor, por permitirnos estar aquí en esta Eucaristía. Queremos alabarte y bendecirte y pedirte que habite siempre en nuestro corazón, que expulse de nosotros todos aquellos demonios que muchas veces quieren visitarnos, de la ira, de la soberbia, de la gula, de la envidia, de la pereza, de la lujuria. Aleja de nosotros todo aquello que nos aleja de tu amor, que nos impide estar cerca de ti. Danos esa fortaleza para permanecer siempre unidos a tu amor. Te damos gracias por esta Eucaristía. Gracias, Señor, porque estás presente en medio de nosotros, porque nos cuidas como a tus hijos muy amados. Gracias por este día maravilloso. Te alabamos y te bendecimos. Gracias, Señor, gracias. Oremos. Renovados por tus sacramentos, te suplicamos, Dios Todopoderoso, que te sirvamos dignamente con una vida que te sea agradable. Por Jesucristo nuestro Señor. A nuestra Madre del Cielo, pidiéndole que nos ayude, que nos bendiga en todo momento, le decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Glorifiquen al Señor con sus vidas, pueden ir en paz.